De ser un estudiante de medicina quebrado y frustrado, no solamente estaba quebrado, sino que además de eso debía mucho dinero, que para mí, para esa época era mucho dinero, a convertirme en un inversor exitoso donde gestiono más de 22 millones de dólares y gestiono varias empresas alrededor del mundo. Soy Jeff Mosil y mi trabajo es hacer que mi dinero trabaje para mí. De hecho, mi trabajo es buscarle trabajo a mi dinero y ayudarle a muchas otras personas cómo hacer que su dinero trabaje para ellas. Y como lo acabaste de ver, mi vida no siempre ha sido la misma. Me tomó más de 13 años en este proceso. Y en este vídeo te voy a contar de forma exacta cómo fue que lo conseguí. Entre el año 2010 y 2011 estaba en la universidad, ya tenía varios negocios tradicionales que habían sido fruto de más de 7 años prácticamente de trabajo duro, en esfuerzo, en ahorro y demás. Pero en ese momento había tenido varios negocios como un cibercafé, una heladería, inmobiliaria. Había tenido varios negocios tradicionales. De hecho, muchas de estas cosas, por ejemplo, había hecho tema de edición de fotografía, diseño, una cantidad de cosas que de manera empírica utilizaba para poder ganar algo de dinero. Y esto fue justamente lo que me permitió, ¿no? Como desarrollar un poco esa mentalidad también de supuestamente de emprender y de estas cosas, pero nada que ver con el mundo digital. Todavía era muy negocio tradicional, negocio físico, no, donde era más trabajo duro, más esfuerzo, más tiempo y por supuesto resultados mucho más pequeños. Para ese momento, antes de empezar con las inversiones, básicamente yo estaba estudiando medicina y la mentalidad que yo traía era estudiar una carrera que tuviera salida, donde pudiera tener un trabajo, donde pudiera yo desenvolverme el resto de mi vida, etcétera, etcétera. Pero también venía yo con mi cosa de desde muy joven haber emprendido y haber hecho muchos negocios y cosas así, negocios tradicionales. Entonces tenía como esa dualidad de pensar, pero que a la vez yo tenía planificado, uno, trabajar como médico y a la par poder estar con mis negocios tradicionales y poder tener una mejor calidad de vida que el promedio simplemente con eso. La cosa es que evidentemente en mi cabeza no cabía la idea de que yo pudiera llegar a tener libertad de verdad. O sea, libertad me refiero a tener tiempo, a poder disfrutar, a poder viajar, a poder lograr muchas cosas grandes. Digamos que la forma de ver el mundo en ese momento para mí era demasiado limitada y se limitaba exclusivamente a trabajo mucho, trabajar muy duro, esforzarme demasiado, buscar, si tengo que buscar otro trabajo, si tengo que montar otro negocio o si tengo que hacer mil cosas para poder generar más ingresos, para poder crecer, pero al final no, en mi cabeza no cabía la idea de poder llegar realmente a lograr gran libertad o a tener mucho tiempo y menos recorrer el mundo o menos tener coches lujosos o cosas por el estilo, que para este momento cualquiera de esas cosas es una realidad, pero para ese momento, para la mentalidad que tenía, era absurdamente pequeña. Y lo que me llevó al tema de las inversiones en realidad fue, puedo decir que fue algo muy curioso, de hecho un poco accidental, si pudiéramos decirlo así, y es que uno de estos negocios que yo tenía en ese momento cuando estudiaba medicina era un cibercafé, y resulta que este cibercafé pues era el que me permitía a mí sostener mi estilo de vida en ese momento, ¿no? O sea, me daba los ingresos suficientes para poder tener mi vida de despilfarro y mi vida de gastos y todo lo demás, porque sinceramente no tenía la responsabilidad, no tenía el conocimiento de negocios y yo lo único que buscaba en ese momento era a ver cómo me gano el dinero. Claro, tenía un cibercafé, lo tenía delegado a unos chicos y era tan descuidado, tan desorganizado y mi visión como empresario era tan nula que lo único que hacía yo era irme cada 8 días, todos los viernes, y llegaba simplemente a pedir dinero. Dice, bueno, ¿cómo me fue esta semana? Ni siquiera me ponía a ver cuentas, a revisar nada, sino que simplemente iba por dinero. Y ese dinero me iba al fin de semana, me iba a buscar alcohol, me iba de fiestas, me iba de cosas. Entonces, claro, era un chico supuestamente social, era un chico supuestamente con muchos amigos, con mucho no sé qué, una vida muy falsa y muy limitada. Y esto me llevó inevitablemente, obviamente, a que ese negocio en algún momento sucumbiera, ¿no? Entonces, al final de ese año, recuerdo que fui nuevamente cómo iba el cierre, cómo iba el negocio y todo lo demás, y con la sorpresa de que el negocio estaba quebrado. No solamente estaba quebrado, sino que además de eso debía mucho dinero, que para mí, para esa época era mucho dinero, y tuve que ponerme a atender ese negocio desde ese diciembre. Entonces, claro, todo el final de año, de hecho hice de todo en esas semanas. Me acuerdo que tenía una socia con la que hacíamos negocios en esa época y vendimos hasta licor, o sea, trago, whisky, íbamos y comprábamos cajas de todo eso y vendíamos para aprovechar el fin de año, Navidad, fiestas, hasta tamales vendimos. Yo tenía una moto en esa época y me ponía a repartir tamales, donde mi socia conseguía a los clientes y yo me iba a repartir los tamales. O sea, estaba con una mentalidad de joder, estoy en el piso.
Y a partir de ahí, yo igual seguía, ¿no? O sea, me tuve que apersonar de atender ese negocio, sabía en la situación en la que estaba, entonces estaba en tal desespero que cualquier cosa me servía para generar dinero. Pero llegó un punto donde, claro, yo era final de año, comienzo de año, no había muchos ingresos, era algo que dependía del ambiente universitario y era un negocio pues que si no habían estudiantes no habían clientes. En ese momento tuve que endeudarme con prestamistas que se llaman cuentagotas o cuentagotas en mi país, y son de estos prestamistas que si tú no les pagas, acaban contigo, ¿sabes? Pero es que era el tal desespero, no había dinero, pues tenía que buscar la forma de conseguir ese dinero. Me endeudé, son tasas de interés absurdas, donde te cobran todos los días una cuota, donde al final no te dan tiempo ni siquiera de poder trabajar ese dinero. Y así duré 2, 3 meses donde ya no daba absolutamente nada más, donde el negocio escasamente daba para pagarles a ellos, y con la angustia o el miedo de que en cualquier momento llegaran y te hicieran algo si no tenías con qué pagarle la cuota de ese día. Entonces, claro, en esa búsqueda también evidentemente nadie me daba crédito, no tenía vida crediticia por ningún lado, pero con una entidad financiera, después de insistir, conseguí un crédito. Con ese crédito lo primero que hice fue ir a pagarle a esta gente, y con el resto del dinero me fui de all-in, me fui para la capital en esos días, y reinvertí todo ese dinero en el negocio. Entonces compré vitrinas, remodelé todo, reforcé todo, compré mercancías de todo, convertí un cibercafé, papelería, lo convertí en una miscelánea donde se vendía absolutamente todo: relojes, accesorios para damas, bolsos, accesorios de teléfonos, absolutamente todo. Y durante el transcurso de ese año, pues evidentemente eso se fue desarrollando y fui mejorando muchísimo la situación financiera que tenía en ese momento. Pero tanto tiempo sentado frente a una computadora atendiendo el negocio de 7 de la mañana a 10 de la noche, todos los días, de lunes a domingo, la mayoría, pues ¿qué pasa? Que era mucho tiempo ahí sentado. ¿No? Los primeros meses eran complicados, un estado emocional súper complejo, obviamente, en estado de crisis y demás, pero después me puse a explorar y pues habrá otra forma, ¿no? de hacer dinero que no sea solo esto, que no sea a través de solamente el esfuerzo de estar aquí, de solo estar con mi tiempo y con mi esfuerzo. Y empecé a buscar en internet, a averiguar, y empecé a dar con cosas sobre negocios por internet, que se podía ganar dinero en línea, y para mí en ese momento era como que, vaya, esto será cierto, ¿sabes? O sea, pasé por todas esas etapas que probablemente has pasado, como, ¿será que esto sí es verdad? ¿Será que esto sí es estafa? ¿Será que esto sí se puede ganar dinero? Y encontré todas las formas posibles, habidas y por haber. Durante varios meses exploré de todo, absolutamente todo. Caí en estafas, perdí dinero, obviamente, porque en ese momento era un completo inexperto del tema, y lo que hacía era que todo lo que se sonara, pues entonces ahí me metía. Yo no podía creer que se podía ganar dinero simplemente sentado frente a un computador y haciendo algunos clics, tomando decisiones obviamente inteligentes, estratégicas, etcétera, que es lo que ahora ya aplicamos, pero que en ese momento, pues, hablo ya de más de 13 años, pues para Jeff de ese momento era como, a ver, que a mí que me habían enseñado que para ganar dinero la única forma era trabajando muchas horas o en un negocio tradicional, etcétera. Entonces no cabía en mi cabeza otra forma. Cuando descubrí que a través de internet, que a través de las inversiones, que a través de negociar con dinero dentro de los mercados, descubrí la bolsa, descubrí el mercado de divisas, todo este tipo de cosas, descubrí otro tipo de negocios digitales donde tú ponías prácticamente herramientas o ponías cosas que estuvieran trabajando para ti, sistemas, creabas sistemas para que esos sistemas estuviesen generando el dinero, estuviesen trabajando para ti. Y eso lo cambió radicalmente todo. Es como que por un momento se me abrió un mundo de posibilidades donde dije, wow, por aquí es. Y claro, evidentemente, en ese primer año, mientras estaba tratando de sacar adelante ese negocio, en ese primer año logré ganar mis primeros dólares, o sea, no eran cantidades gigantes, pero una vez descubrí que se podía ganar dinero, es como que para mí ya dije, wow, si puedo ganar $10 aquí, puedo ganar 1.000.000 en algún momento. Claro, caí en muchas estafas, caí en muchas cosas, pero ya habiendo podido ganar algo de dinero y explorando mucho más y aprendiendo mucho más, es como que me convertí en un friki de investigar mucho más, de leer, de estudiar, etc. Y bueno, al final saqué o vendí ese negocio. Al final de ese año, digamos que me deshice, y la promesa era: yo no vuelvo a tener un negocio tradicional en mi vida. Cuando comencé en este mundo era como la ilusión, ¿no? Tenía una falsa ilusión y una idea ilusoria, mejor, de lo que podía llegar a lograrse en el corto plazo. O sea, para mí era como que ¡wow!
con esto me voy a volver rico en 3, 6 meses y en un año voy a ser multimillonario, ¿no? Eran las ideas locas que supuestamente me pasaban. Y entonces, claro, como yo en ese momento no tenía mentalidad de dejarme guiar o de buscar mentores y mucho menos pagarle a alguien para que me enseñara, a ver, todo eso está en internet, todo eso está en YouTube, yo que voy a andarle pagando a alguien, etcétera. En ese camino autodidacta, evidentemente caí en todo el tipo de errores posibles, perdía, ganaba, tenía picos de suerte, tenía nuevamente pérdidas y así sucesivamente. Caí en todos los errores habidos y por haber, me dejaba llevar por las emociones, a veces ganaba muchísimo dinero dejándome llevar por la suerte básicamente, ¿no? Pero también tenía caídas súper fuertes y sobre todo esto me permitió darme cuenta cómo me afectaba esto a nivel emocional. O sea, a nivel emocional creo que fue el mayor crecimiento que me pudo dar. Yo sé que sí, que se afectó bastante, pero a nivel emocional me permitió tener un crecimiento y una mejor relación de una u otra forma con el dinero, ¿no? Entonces ya afloraban esas heridas que yo tenía, ¿no? de toda esa escasez que tenía dentro, esos miedos que tenía dentro, y todo eso se fue haciendo consciente y me permitió trabajarlo en su momento. Sin embargo, llegó un punto donde ya le iba tomando más ritmo, donde me iba dando cuenta realmente qué era lo que más funcionaba, lo que menos funcionaba, ya cómo iba a gestionar yo el capital, cómo iba a gestionar los riesgos, en realidad qué tipo de mercados sí debería dedicarme, qué tipo de mercados jamás debería tocar, de qué manera iba a invertir el dinero, cuánto iba a invertir, si realmente necesitaba cantidades exageradas o con pequeñas cantidades podía hacer pequeñas pruebas y así sucesivamente. Entonces iba concluyendo en el camino a punta de ensayo y error, a punta de muchísimas estrategias, porque estrategias puedes encontrar, si en esa época habían 1.000.000, ahorita puedes encontrar 10 millones de estrategias posibles, pero el tema no está en qué estrategia aplicas, sino el tema está en realmente qué persona eres tú para aplicar esto. Entonces, claro, duró una temporada donde ya después de esa primera quiebra, yo comencé a crecer y a avanzar un poco. Estaba haciendo varios negocios ya online y todo lo demás y parte de esto de inversiones, y empecé creciendo, pero la mayoría se lo puse a un solo negocio, a una sola inversión. Entonces todo lo que estaba produciendo lo reinvertía una y otra vez. ¿Y qué pasó? Pues que un día esto salió mal, un día algo pasó con este negocio que estábamos haciendo, y resulta que no solo perdí mi capital que había reinvertido durante el último año, había hecho, no sé, 150.000 de dólares en esa época, ya había cambiado de coche, estaba viviendo en una casa solo, o sea, un chico de 22, 23 años, dándose la vida full. El mayor problema aquí fue que, uno, tenía cero educación financiera, el tema de que me estaba enfocando únicamente en ganar dinero, y esto tenía sus consecuencias obviamente. Cuando esto ocurrió, no solamente perdí mi dinero, sino que además perdí dinero de inversores, de familiares, de personas cercanas, y quedé en una deuda de más de $100.000. Ahí fue cuando se puso compleja la cosa, ahí fue cuando realmente esto me llevó al límite, porque fue la quiebra financiera más grave que había tenido, que he tenido en mi vida, por decirlo así. Me llevó a tocar fondo de una manera estrepitosa, no solo a nivel financiero, sino sobre todo a nivel emocional. Fue el mayor reto que he vivido en ese momento. Tuve que aislarme, alejarme de todo. En ese momento me había ido para un piso muy chiquitito, un apartamento muy chiquitito donde escasamente tenía para comer lo mínimo necesario, escasamente tenía para vivir con lo mínimo necesario. Claro, debía mucho dinero, no tenía dinero con que medianamente subsistir. Estaba ganando algo de dinero por internet de manera ahí muy pequeña, pero eso ni siquiera me alcanzaba apenas para los gastos mínimos. Y claro, fueron varios meses así como subsistiendo, ¿no? Sobreviviendo, con depresión, con ideas suicidas. De hecho, recibí muchas amenazas de muerte en ese momento. Perdí absolutamente todo tipo de contacto con amigos, con familia. Todo el mundo me quitó el apoyo. Nadie, o sea, yo no quería saber de nadie, pero nadie tampoco quería como relacionarse en ese momento conmigo. Y fue una época bastante compleja a nivel emocional. Fue muy, muy destructiva. Pero ahora la veo como el mayor regalo probablemente de mi vida, es como lo mejor que me pudo haber pasado, porque gracias a eso comenzó a nacer el Jeff que conocemos ahora, el Jeff más consciente, el Jeff que quiere hacer de esto un mundo mejor, el Jeff que no se enfoca en el dinero, sino que busca cómo hacer
las mejores cosas a través del dinero, cómo generar abundancia de una forma sana, de una forma bonita. Me había criado toda mi vida, la mayor parte de mi vida solo, me había criado con mis abuelos hasta los 8 años, después 2, 3 añitos con mi mamá, donde pues no teníamos la mejor relación en esa época, y después 12, 13 años prácticamente yo vivía solo. Es como que no necesariamente vivía 100% solo, sino que tomaba mis decisiones absolutamente solo. No tenía nadie quien me dijera que estaba bien, que estaba mal, que era la vida, cómo se vivía, no, nada de eso. Era decisiones mías. Nunca conocí a mi padre, entonces claro, también toda esa autonomía y esa hiperresponsabilidad la fui generando desde muy niño, y eso fue creando en mí, bueno, eso si le sumamos que toda la sociedad, entre comillas, ¿no? Ese papel de víctima con el que crecí, toda la sociedad estaba en contra mía, todo el mundo me humillaba, todo el mundo me pisoteaba, todo el mundo ¿no? Es como víctima, víctima, pero pues esa era mi infancia. Entonces eso hizo que mi ego se fuese creando como una coraza a la defensiva, una coraza donde estaba todo el tiempo reactivo y a la defensiva del mundo. Era un ego que no necesitaba la ayuda de nadie, que no dependía de nadie, supuestamente, que podía absolutamente solo con todo, que nadie le podía enseñar porque ya lo sabía todo, etc. Entonces, este tipo de cosas, esas características, hacían que por fuera era un ego demasiado fuerte, pero que internamente era simplemente un ser humano demasiado débil. No tenía ni idea del desarrollo personal, no tenía ni idea de desarrollo espiritual, mucho menos. No tenía ni idea de realmente cómo funcionaba el mundo de empresa, el mundo de inversiones. No tenía ni idea cómo funcionaba la vida. Y llegó un punto donde me rompí por dentro, acepté, permití que necesitaba ayuda. Y claro, después de esa ruptura interna, comencé a entender que lo que necesitaba era ayuda, que necesitaba ese golpe de humildad, que la vida me estaba llevando a ese punto, a ese nivel, para que me diera cuenta, para que yo fuera consciente que necesitaba comenzar a actuar, a pensar diferente, a vivir diferente. Y a partir de ahí comenzaron a cambiar cosas, y es que empecé a entusiasmarme ya por comenzar nuevamente a buscar ayuda en internet, empecé a buscar mentores, empecé a buscar libros, conferencias, talleres, me iba a eventos. O sea, todo el dinero ya en ese momento estaba creciendo un poquitito, ¿no? de ingresos, que yo seguía trabajando por internet todos los días, me levantaba súper temprano, me acostaba a la madrugada todos los días, era como de la cama a la computadora y de la computadora a la cama, y así sucesivamente. Cuando tú no inviertes en un curso, en un entrenamiento, en un libro, es porque tienes tan poquita confianza en ti, tu autoestima es tan baja, que en realidad dices, pues es que no valgo la pena. No es que un entrenamiento no te vaya a sumar. Lo que pasa es que o tienes demasiado ego, demasiado orgullo, como te lo acabo de contar, o simplemente tienes tan poca confianza en ti, tan poco valor en ti, que era lo que me pasaba también a mí, que dices, pues ¿para qué invierto si esto no me va a funcionar? Comencé este camino de desarrollo, de cambio, de búsqueda de mentores, y evidentemente los resultados comenzaron a mejorar muchísimo, comenzaron a cambiar muchísimo. En la medida en la que yo era más consciente, en la medida en la que me entrenaba más, me iba mejor. En la medida que iba y cambiaba mi contexto, escuchaba personas diferentes, era como que mi mente cada vez era distinta, cada vez mi estado emocional era distinto, cada vez regulaba mis emociones con mucha más facilidad, cada vez era más consciente de que podía lograr más cosas más grandes. Es como que esas ideas no se me pasaban jamás por la cabeza antes, porque mi mentalidad no era lo suficiente, no estaba suficientemente abierto a nuevas ideas de otras personas, era abierto a lo que yo quería creer y a tener la razón, y el querer tener la razón siempre era lo que me llevaba a donde me llevaba, ¿no? A los problemas, a las crisis, a tocar piso nuevamente. Entonces, estos patrones se fueron repitiendo una y otra vez durante esos siguientes años. Sí, iba creciendo, pero me daba cuenta que empezaba a subir y llegaba a un punto de zona de confort y caía, con mucha facilidad caía. Y entonces este patrón que me acuerdo tanto, fueron muchos años que subía, me iba bien, y después como que por la misma crisis era lo que me impulsaba a seguir trabajando, a seguir esforzándome. Y me pasó una y otra vez, hasta que un día fui simplemente consciente de decir, wow, pero ¿qué me está pasando? Era un patrón muy repetitivo, muy específico, y solo en el momento en el que fui consciente de ese patrón fue que pude cambiarlo. Todo lo contrario,
sino lo que tenía que hacer en ese momento era que cuando me iba bien, lo que tenía era que ser mucho más consciente de la situación en la que estaba, de qué era lo que estaba sucediéndome, de qué pensamientos pasaban por ahí, qué emociones pasaban por ahí, y repetir o continuar con los hábitos que me habían llevado hasta ahí. Entonces, cada vez que llegaba a puntos donde me iba bien, antes me relajaba y me llevaba a una crisis. Ahora, cuando me iba bien, lo que hacía era simplemente fijarme o reconocer qué me había llevado hasta ahí, cómo podía potenciarlo, cómo podía esforzarme más, cómo podía hacerlo mejor, cómo podía crecer. Entonces, claro, las subidas de antes, digo, el patrón de antes era este, pues el patrón siguiente era este, ¿no? Entonces, donde crecía, habían pequeñas paradas, crecía, pequeñas paradas, crecía, pequeñas paradas, y evidentemente de vez en cuando había una que otra caída, que soy un ser humano como cualquiera, y he tenido siempre como esas caídas, ¿no? Mientras buscaba salir adelante una y otra vez. Todos mis resultados exteriores no son más que una consecuencia de lo que es Jeff internamente. Todo mi mundo exterior, mi mundo financiero, mi mundo emocional, mi mundo de relaciones, mi mundo de éxito, todo lo que yo experimento en mi alrededor, no es más que una consecuencia de la persona en la que me he convertido. Por eso muchas personas andan por ahí buscando la estrategia mágica, la estrategia millonaria, el truco, el objeto brillante más valioso del universo, pero en realidad se olvidan que hay cosas mucho más allá, que son más poderosas y que pueden hacer cambios muchísimo más grandes en tu vida. Y gracias a haber aplicado todo esto en mi vida durante todos estos años, es que justamente ahora puedo disfrutar de tener varias empresas, de contar con varias inversiones, de poder gestionar varios millones de dólares, de poder tener empresas donde ayudamos a que personas en más de 25 países aprendan justamente a vivir de que su dinero esté trabajando para ellas. Y puedo nombrarte aquí muchísimas otras cosas más. De hecho, participo o patrocino mejor varios proyectos como Business Angel. O sea, hago que otras personas puedan cumplir sus sueños a través de sus propios proyectos y muchas cosas más. Ahora, yo puedo decirte, vale, estos son resultados tangibles, sí, pero en realidad hay cosas mucho más allá o que evalúo mucho más allá de simplemente el dinero o el éxito. Y es que todo esto, nuevamente, solo es una pequeña consecuencia, porque lo que en realidad experimento con mi vida actual, después de todo este cambio, después de todo este cambio de paradigmas, de mentalidad, de todos estos conocimientos, todas estas experiencias, la consecuencia más bárbara o más interesante, más bonita, es el estilo de vida que experimento actualmente. Es como yo veo la vida en este momento, es la libertad que gozo, es poder viajar y disfrutar lo que yo realmente desee, lo que yo realmente he soñado durante estos años. Es poder, si quiero en algún momento de mi vida desarrollar el proyecto que yo desee, lo puedo hacer. Si en este momento puedo decir que la relación, por ejemplo, a nivel personal es una relación maravillosa, donde he logrado sanarme a niveles brutales emocional y espiritualmente, donde la relación con mi familia es una relación maravillosa, amorosa, donde la relación con mis amistades o amistades profesionales o socios de negocios, todos los negocios que yo experimento o inversiones en las cuales yo participo son inversiones donde tenemos total conciencia, donde las hacemos con amor, donde la intención no es solamente hacer dinero. Hace mucho tiempo que el dinero dejó de ser un motivador para mí. En realidad sé que hacer dinero no solo es fácil, sino hacer dinero es muy, muy fácil. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente lo único que he necesitado yo en estos últimos años para poder generar dinero es mi móvil, una computadora y mi conexión a internet, y tener obviamente ese conocimiento, esa experiencia, esa mentalidad que he logrado construir durante estos últimos años. Por lo tanto, para mí hacer dinero es algo que realmente pasa a un siguiente plano. Lo que realmente me mueve hoy en día es poder vivir un día a día de manera tranquila, consciente, donde yo realmente pueda disfrutar de mi vida, disfrutar de cada momento, disfrutar de cada segundo y cada experiencia que yo tenga. Si me voy a dedicar a cualquier actividad, si voy a emprender un nuevo proyecto, un nuevo negocio, si voy a emprender una nueva relación, si voy a hacer cualquier otra cosa, simplemente quiero poder disfrutar de ese estado de presencia. Por lo tanto, el dinero para mí, al ser muy fácil hacerlo, simplemente pasó a ser un segundo plano hace mucho. ¿Y qué me mueve en este momento? Poder realmente vivir en mi estado de conciencia. ¿Qué me motiva actualmente? Esto. Y el que yo solamente lo haga suena un poco como que joder, me estoy centrando demasiado en mí mismo, lo cual me ha llevado hasta aquí, sí, y suena bastante bien a nivel de conciencia, pero hay algo que me mueve muchísimo y que me encanta,
y es poder hacer que muchas otras personas puedan llegar a vivir estos estados. No solamente a nivel financiero, sino que también a nivel personal, a nivel familiar. Por eso comparto lo que comparto, por eso hago lo que hago, por eso estoy aquí sentado frente a esta cámara compartiendo esto. Por eso comparto mis pensamientos, comparto mis alegrías y también comparto mis fracasos, comparto mis mierdas, comparto mi sombra. Comparto todo lo que pueda para poder ayudarte, para que tú seas consciente, te cuestiones y además de eso puedas sacar de ese proceso que yo he vivido, tanto a nivel personal como a nivel financiero, a nivel estratégico, etcétera, puedas llevarlo para ti. Acompañarte en un proceso en el cual puedas mejorar tu vida financiera, en el cual puedas mejorar tu vida personal, hace parte de lo que realmente mueve a Jeff. Todos los proyectos en los cuales en este momento participo, absolutamente todos, tienen un propósito mucho más allá del dinero. Todos tienen una conexión emocional muy diferente. Todos tienen un impacto social muy distinto. Todos tienen un objetivo mucho más allá de solamente hacer dinero. Hacer dinero por hacer dinero no tiene sentido. La riqueza por sí sola no tiene sentido. Es tú qué vas a hacer con ese dinero. La nueva élite, justamente la nueva generación de ricos conscientes, de riqueza consciente, va de esto, de cómo nos convertimos en personas mucho más conscientes, mucho más amorosas, que compartimos mucho más de esta buena esencia con el mundo y además de eso, con el dinero, con esa riqueza, con esa abundancia que logramos materializar, podemos hacer cosas muy buenas allí afuera. Ahora, si todo esto resuena contigo realmente, si entiendes que para poder llegar a generar todo esto también se requiere dinero, es importante que sepas una cosa. Y es que si realmente te gustaría llegar a generar más de $5,000 al mes con 1 hora por día, los días de la semana que tú elijas de lunes a viernes y usando la misma metodología que usamos nosotros para gestionar más de $22 millones con el Club de Élite para Inversionistas, y lo mejor de esto, sin que tengas que arriesgar tu propio capital. ¿Quieres saber cómo lo puedes hacer? En la descripción de este vídeo lo vas a encontrar. No quiero que me creas absolutamente nada. Me encantaría que vayas por tu propia cuenta y lo compruebes. Nos vemos allí.